Buenas noches, en este nuevo video vamos a hablar sobre la función sí. Voy a tratar de explicarlo lo más simple, lo más sencillo posible e ir aumentando la complejidad, ya que esta es una función que es muy versátil, donde podemos hacer combinaciones y utilizarla en diferentes entornos dentro de la herramienta de Excel. Entonces comencemos. Si vemos la ayuda de la función sí, en el cuadro de descripción de la función nos dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Entonces, aquí tenemos la estructura de la función si, abre paréntesis, prueba lógica, punto y coma, valor si es verdadero, punto y coma, valor si es falso. Eh, ya les voy a explicar cómo trabaja o cómo funciona esta instrucción dentro de la herramienta. Si abrimos Excel vamos a tener la estructura. Recuerden que siempre iniciamos una fórmula, en este caso estamos iniciando una función y siempre la debemos de iniciar con el signo igual. Luego la función, abrimos paréntesis como habíamos visto en la ayuda en la diapositiva anterior. En el primer bloque va a haber algo que se llama la prueba lógica. Después de la prueba lógica va a haber un punto y coma y vamos a tener la instrucción si la prueba lógica es verdadera, es decir, si esta prueba que hace aquí es verdadero, va a ejecutar la instrucción número 2, o en su defecto, si la instrucción de la prueba lógica es falsa, es decir, esto que está aquí en prueba lógica es falso, pues va a saltar y va a ejecutar las instrucciones que usted le indique en esa parte de acá o en el punto 3. Es importante conocer que la función sí tiene tres parámetros. ¿Y qué es un parámetro de una función? Pues son parámetros, son instrucciones que nosotros podemos insertar a la función para que ella ejecute alguna instrucción o alguna acción dependiendo del tipo de función. En ese caso, esta función trabaja con tres parámetros. En el asistente de funciones, cuando no queremos insertar la función manualmente, sino que queremos usar el asistente, pues tenemos lo mismo, solamente que no tenemos que poner el punto y coma, que le abre paréntesis ni nada de eso, pero aquí tenemos la prueba lógica, el valor si es verdadero, ese mismo 2, y el valor si es falso. Vamos a verlas de las dos maneras. Y he hecho un pequeño gráfico, estilo diagramas de flujo. De pronto los que han trabajado diagramas de flujo, pues se les va a ser más fácil comprender el funcionamiento de la función. En este diagrama de flujo lo que tenemos es una prueba lógica y como en todo diagrama de flujo tenemos dos caminos. El camino cuando esa prueba es verdadera, entonces le decimos que ejecute determinadas instrucciones, o si esa prueba lógica es falsa, pues ejecute determinadas funciones. Las tres son prácticamente lo mismo, sino que interpretado de diferentes maneras. Para comprender el funcionamiento de la función sí, es importante saber qué es la prueba lógica. La prueba lógica, para poderla trabajar necesitamos algo que se llaman los operadores de comparación y también los operadores lógicos. ¿Qué son los operadores de comparación? Pues son esos símbolos que nosotros utilizamos en matemática cuando queremos comparar dos números. Nosotros podemos decir que el número 1, número 2 es mayor que, o 50 es mayor que 25. El menor que, podemos decir que 15 es menor que 30, o mayor o igual, que es lo mismo pero incluyendo el mismo número, o menor o igual. Y también tenemos el símbolo diferente. El símbolo diferente se representa con los dos operadores de mayor, de menor y de mayor que juntos. Y tenemos los operadores lógicos, el operador lógico y el operador lógico o. Esto lo vemos en otro video tutorial donde vamos a ver condicionales anidados y un poco más complejos. Aquí tengo una nota que dice las comparaciones se realizan con dos elementos. Obviamente para yo poder comparar algo debo hacerlo contra algo, si no, no existe la comparación. Siempre necesitaremos
tener dos elementos y de esa comparación vamos a obtener un resultado. Y dependiendo de ese resultado se va a ejecutar la instrucción, porque si esa comparación es verdadera, pues ya sabemos que se ejecuta la instrucción 2 o el bloque que está aquí en la segunda parte, en el segundo parámetro, o si es falsa, se va al bloque número 3. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Aquí voy a salirme la presentación y voy a pasar esa comparación. Le estoy diciendo aquí que 3 es mayor que 50, que es mi prueba lógica, y pues vamos a ver si eso es verdadero o eso es falso. 3 es mayor que 50, efectivamente eso es falso. Entonces, ¿qué va a hacer? La función va a trabajar de acuerdo a esta prueba lógica, a este primer parámetro que tenemos acá. Entonces, como esto es falso, lo que va a hacer Excel es que va a ejecutar la instrucción que tenemos acá. Va a ejecutar la instrucción porque 30 no es mayor que 50. Entonces, eso es falso. Entonces se omite todo este bloque de acá y solamente ejecuta lo que ustedes pongan después de ese punto y coma de acá. Vamos con el otro ejercicio. 30 es menor que 50. Efectivamente eso es verdadero. Entonces, ¿qué va a hacer Excel? Excel se va a venir a la función y va a ejecutar todas las líneas de código que usted tenga en este bloque de acá y va a ignorar todas las que estén en el bloque de falso. Finalmente vamos con el 50 es igual a 50, obviamente. Entonces, como eso es verdadero, se va a ejecutar la instrucción si es verdadera. Igualmente se va a omitir la parte que es falsa. Y finalmente tenemos una cadena de texto, porque también podemos comparar cadenas de texto, ya sea, o podemos comparar también fechas, horas. Para hacer la comparación de cadenas de texto en Excel, debemos de tener en cuenta de que esa cadena de texto, sea una letra o sea un conjunto de caracteres, lo debemos de encerrar entre comillas. Entonces, hola entre comillas dobles es igual a hola. Mira que aquí tenemos una diferencia. Aquí el hola está con la H mayúscula y las otras letras están en minúsculas, y aquí el hola está completamente en mayúsculas. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es verdadero o es falso? ¿Serán igual las dos cadenas? Para Excel, esas dos cadenas de caracteres son iguales. No importa de que nada más tenga una letra en mayúscula y la otra esté en minúsculas y esa acento en mayúsculas. Para Excel es lo mismo, hace la comparación y dice esto es lo mismo, entonces eso es verdadero, hola es igual a hola, y se viene aquí y ejecuta ese bloque de instrucciones y omite la instrucción que es en falso. Pero si yo por ejemplo aquí a este hola le pongo un 1, esto ya es diferente, porque hola no es igual a hola 1. Entonces son dos cadenas de texto completamente diferentes, a pesar de que contienen la palabra hola, pero esta tiene un 1. Entonces lo que va a hacer Excel es que va a omitir la parte que es verdadera. Esto lo omite porque la comparación, la prueba lógica es falso, y viene y ejecuta la instrucción que efectivamente corresponda, en ese caso que es falsa. Vámonos a Excel a jugar un poco con estos pequeños ejercicios que tengo acá. 30 mayor que 50, menor que 50, 50 es igual a 50, y vamos a probar su funcionamiento. Entonces, abran un documento en Excel, una hoja nueva, y en cualquiera de las celdas lo que voy a hacer es que voy a ejecutar la instrucción. Hay dos formas de hacer el condicional: modo manual o modo asistente. Voy a hacerlas de ambas formas. Voy a hacerla en modo manual. Iniciamos con el igual, hacemos la función sí, y lo que voy a comparar es el número. 30 es mayor que 50. Mire que Excel, voy a aumentar un poco más para que ustedes vean bien la fórmula. Eso, igual sí, abro paréntesis, decíamos que 30 es mayor que 50, punto y coma. Mire que Excel tiene un pequeño asistente en el momento en que ustedes ingresan la función y le va indicando en qué parte de la función vamos. Como ven, aquí está en negrilla la parte donde vamos. ¿Qué me está diciendo? Que esa parte de aquí corresponde a la prueba lógica. Luego me dice debe darle punto y coma, entonces yo le doy punto y coma
y lo que va a hacer es que se va a remarcar la parte si es verdadero. Por lo tanto, Excel está esperando que usted haga la instrucción. ¿Qué podemos decir en el valor si es verdadero? ¿O qué instrucciones ejecutamos acá? Porque aquí pues yo le puedo poner otro punto y coma y mire que efectivamente salta al valor si es falso y eso ya lo cierro entre paréntesis. Pero aquí no me hace nada, pues me ejecuta 0. ¿Por qué? Porque no le he indicado a Excel qué instrucciones vamos a ejecutar. ¿Qué podemos hacer acá si la prueba es verdadera? O si efectivamente la prueba es falsa. ¿Qué podemos mostrar aquí o qué podemos poner en esta línea de código? Podemos poner lo siguiente, podemos poner un mensaje. Ese mensaje debe estar entre comillas dobles. Podemos hacer otro cálculo matemático. Es decir, una operación, una suma, una resta, una división, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Podemos hacer otro condicional, sí. Es decir, si ejecuta esa instrucción y esa prueba lógica es verdadero, aquí le puedo poner otro sí. Eso pues no se me van a confundir todavía porque eso lo vamos a ver más detalladamente en otro video tutorial. Entonces vamos a trabajar con los mensajes por ahora. Aquí tengo la función. Mire que tengo la prueba lógica, pero no le he dicho a Excel que haga de acuerdo a esa comparación. Entonces le voy a decir, si esa comparación, si eso que está aquí, esa prueba lógica es verdadera, entonces me vengo a ese siguiente bloque de punto y coma, voy a borrarlo todo, eso ahí, después del punto y coma, y mire que aquí me está marcando el valor si es verdadero, que me muestra un mensaje. El número es mayor. Efectivamente. Si ya finalicé, mire que estoy mostrando un mensaje de texto y ese mensaje lo estoy mostrando entre comillas dobles. Ya no tengo nada más que hacer aquí en la parte si es verdadero. Para saltar a la parte si es falso, le doy punto y coma y se me sombrea el valor si es falso. Y aquí le está esperando que que usted le diga qué va a hacer. Entonces le vamos a poner el número no es mayor. ¿Listo? Si todo va bien, pues 30 no será mayor que 50. Por lo tanto, esta instrucción aquí es falso. Y lo que va a hacer es que se va a venir aquí a esa parte después de ese punto y coma y me va a mostrar este mensaje. Si yo aquí al final presiono enter, mire que efectivamente me muestra el número no es mayor. Ya, aquí pues vemos un mensaje, pero si nos ubicamos sobre la celda, en la barra de fórmulas o dando doble clic vamos a ver las funciones. Pero si yo hago lo siguiente, yo cambio el símbolo, ya no es mayor sino aquí menor, entonces es otra comparación completamente diferente a la anterior. Entonces le estoy diciendo, si 30 es menor que 50, ¿eso es verdadero? Efectivamente es verdadero. Viene y ejecuta esa instrucción que ya la tenemos acá. Y omite ese otro mensaje porque no corresponde a esa prueba lógica. Si doy enter, efectivamente aquí ya me muestra que el número es mayor. Dando doble clic vamos a repasar nuevamente esa función porque es importante que se aprendan los tres parámetros en donde la prueba lógica, cuándo es verdadero y cuándo sí es falso. Si abren paréntesis tenemos el 30 y el operador de comparación. No puede faltar en la prueba lógica, casi que es obligatorio, mejor dicho, a la hora de hacer una comparación, y los dos componentes, como les decía. Para hacer una comparación necesitamos dos números o dos elementos, dos celdas, dos referencias, dos fórmulas. Siempre vamos a necesitar dos objetos o dos elementos para poder hacer la comparación. En este caso estoy comparando el 30 con el 50 y debo de entender bien este símbolo. Vamos a hacer el que tenía aquí en la presentación, en la diapositiva. El de 50 es igual a 50. Entonces voy a hacerlo nuevamente. Igual, si abro paréntesis, 50 es igual a 50. Entonces estoy en la prueba lógica. Ya quiero finalizar allí.
doy punto y coma, mire que Excel me pide, bueno, dígame qué va a pasar si eso es verdadero. Entonces le digo, son iguales. Es un mensaje, eso que de aquí es un mensaje que usted puede poner el que ustedes quieran, es esa voluntad lo que ustedes pongan allí, son iguales, pero deben de tener en cuenta de que es un mensaje de texto, debe de estar encerrado entre comillas dobles. Ya terminé mi valor, la parte cuando es verdadero, quiero saltar a la parte cuando es falsa, punto y coma y otra vez abro comillas y en ese caso le voy a poner son diferentes. Cierro comillas y me hace falta algo, cerrar el paréntesis, porque la función, todas las funciones se abren y se cierran con el paréntesis. Aquí ya tengo mi función completa, simplemente darle enter y pues a ojo sabemos ya cuál es la respuesta por obvias razones. 50 es igual a 50, lo que va a hacer es que me va a mostrar ese mensaje, son iguales, y me va a omitir esta parte porque la comparación es verdadera. Le doy enter y aquí tenemos el resultado. Si yo edito la fórmula, doy doble clic y le coloco aquí, por ejemplo, 51, pues eso ya no es igual. 50 no es igual a 51. Me va a saltar eso porque eso no es verdadero, esa prueba lógica. Entonces va a venir y va a mostrar la parte cuando el valor sea falso. Entonces le doy enter y me va a mostrar, son diferentes. Son ejercicios muy básicos, pero espero que con estos ustedes puedan entender el funcionamiento de la instrucción, de la función, si valga la redundancia. Y vamos a ponerle un poquito de más complejidad, porque en realidad esto con números acá pues no tiene mucho sentido dentro del manejo de la herramienta. Lo que hacemos es que reemplazamos estos números por referencias celdas, pero quiero hacer finalmente la comparación con las cadena de test. Vamos con hola y hola, listo. Entonces aquí en otra celda voy a ingresar nuevamente, sí, esto lo puede ser en mayúscula o en minúscula, abre en paréntesis y voy a hacer la comparación del hola, hola, cierro paréntesis, es igual, abro paréntesis, hola. Vamos a dejarlo como estaba ahí en la diapositiva, en mayúscula. En otro lenguaje de comparación eso es diferente, porque aquí está en minúscula y aquí está en mayúscula. En Excel es igual, entonces no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Ya, mire, toda esa parte es la prueba lógica. Aquí está marcado, después del punto y coma, ¿qué le vamos a poner en el mensaje si es verdadero? Pues colocarle que las cadenas son iguales. Cierro comillas, punto y coma. Esto siempre y cuando sean iguales. Y si son falsas, si son diferentes, perdón, pues coloquémosle que son diferentes. Cierro comillas y cierro paréntesis y lista la función. Entonces, hola, esto será igual. Si es igual, ejecuta esa instrucción y me muestra ese mensaje. Recuerden que aquí puede ser una cadena de texto, puede ser números, puede ser una función matemática, puede ser lo que ustedes quieran, puede ser otro, sí, esto se va complicando, pero lo interesante de esa herramienta, toda esa capacidad que tiene mediante el uso de esa función, es una de las más utilizadas. Entonces, para finalizar, pues el resultado debe ser esa parte de acá, si no estoy mal, porque para Excel no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces va a mostrar el mensaje, las cadenas son iguales. Doy enter y efectivamente me muestra el mensaje que las cadenas son iguales. Si modifico y aquí le pongo la 1, pues eso ya es diferente. Entonces, no voy a tener el resultado de ese mensaje, sino que voy a tener ese resultado. Entonces me voy a ubicar aquí en la parte final, le doy enter y mire lo que hace Excel, me muestra que son diferentes. Listo, continuemos. Aquí tengo una guía para hacer unos ejercicios de función. Sí, lo pueden descargar en la descripción del video o en la plataforma. Y vamos a empezar con esa primera hoja de la edad. ¿Qué quiero con este ejercicio? Pues mostrar un mensaje que me diga si esa persona es mayor o es menor de edad. En mi país las personas son mayores de edad cuando tienen 18 años. Entonces aquí Ana
tiene 15, ya es menor de edad. María José tiene 20, entonces es mayor de edad. Camilo tiene 18, entonces es mayor de edad. Voy a aplicar la fórmula. Siempre se aplica normalmente a la primera fila, al primer registro, y como lo hacemos con las otras fórmulas, las arrastramos y las copiamos en los otros registros para no tener que hacerlo manualmente. Entonces empezamos la fórmula. Voy a darles a esa hoja, listo, igual, sí, abro paréntesis. ¿Cuál va a ser la prueba lógica? La prueba lógica es que yo quiero comparar lo que hay en ese campo C5, que es el campo de la edad. Mire que él me queda marcado acá y no estoy usando números. Les decía que las comparaciones pueden ser entre celdas, contenido de celdas o números fijos. ¿Y qué quiero comparar? Que si lo que hay en C5 es mayor o igual a 18, porque una persona después de que cumpla los 18, es decir, incluye el número 18, pues ya es mayor de edad y puede sacar su documento de identidad. Ya terminé mi prueba lógica, punto y coma, y vamos al valor si es verdadero. ¿Qué quiero? Simplemente quiero mostrar un mensaje. En ese caso, si esto, lo que está aquí, es mayor a 18, pues vamos a escribir que es mayor de edad. Cierro las comillas, no se le puede olvidar porque si no le saca error. Punto y coma, y ya tenemos el caso si es verdadero. Nos vamos a la prueba falsa o el mensaje que queremos mostrar. Entonces le vamos a poner que es menor de edad. Cierro comillas y cierro paréntesis. Ya tengo la función. ¿Qué está haciendo esta función? Está comparando si lo que hay en C5 es mayor o igual a 18. Si eso es verdadero, me va a mostrar ese mensaje. Pero si este es falso, me va a mostrar el mensaje que es menor de edad. Mira lo interesante que es el uso de Excel, porque ya no tengo que hacer la comparación entre dos números fijos, sino que puedo hacer sobre el contenido de la celda. ¿Qué me indica eso? Que yo puedo en otro momento cambiar aquí el 15 y ponerle 18. Van pasando el tiempo y esa es mi base de datos, y él me va a mostrar y se va a ir actualizando y me va a mostrar luego finalmente que la persona es mayor de edad, en caso tal de que yo modifique el registro. Bueno, entonces le doy enter y me va a mostrar es menor de edad. Voy a ampliarlo para que el mensaje me quede completo en la columna. Listo. Si quiero aplicar la fórmula, pues doy doble clic aquí otra vez y bueno, y ejecuto toda la instrucción. No es necesario. Lo que podemos hacer es que lo vamos a arrastrar con clic sostenido acá del botón inferior derecho, lo arrastro, lo suelto y listo. Entonces me muestra que Ana es menor de edad, es mayor de edad María José, Camilo es mayor de edad, tiene los 18, Margarita tiene 30, es mayor, Luis Gómez, y efectivamente la función trabaja correctamente. Si yo doy doble clic, mire que él efectivamente me está haciendo la comparación con la celda que yo deseo, porque es una referencia relativa. Recuerden el video tutorial donde hablábamos de ese tipo de referencias. Voy a borrar la fórmula y la voy a hacer con el asistente para que aprendamos a usar también el asistente de funciones. Para abrir el asistente de funciones nos ubicamos nuevamente acá, presionamos aquí donde dice insertar función y me abre este asistente. Lo que debemos de hacer es buscar la función. Aquí están las funciones listadas por las más recientes. Yo quiero todas las funciones. Mire que aquí están todas las funciones que tiene Excel. Ustedes la pueden seleccionar y él les muestra una pequeña ayuda de cómo la puede trabajar. En este caso es una función lógica y voy a seleccionar la función sí, y aquí está lo que veíamos en la presentación. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Entonces seleccionamos la función que queremos utilizar, le damos a aceptar y mire, me saca el asistente o la ayuda. Aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos los tres parámetros: la prueba lógica, el valor si es verdadero y el valor si es falso. En la prueba lógica, ¿qué voy a hacer? Yo quiero hacer una comparación, pero esa comparación lo voy a hacer con el contenido de la celda, en este caso C5. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dar clic aquí en este botón de datos para que se me oculte
un poco la ventana y él queda allí pendiente. ¿Para qué? Para que usted dé clic en la celda a la que quiere hacer la referencia. Entonces cuando usted da clic, ella queda marcada. Lo que hago es que voy y doy nuevamente en ese botón de datos para que se me abra el asistente, pero la prueba lógica no está completa. Aquí nada más tengo C5, nada más me está referenciando la celda, pero necesito hacerle la comparación. Entonces aquí le pongo mayor o igual a 18. Mire que me está dando el resultado que es falso. ¿Por qué? Porque esta celda ya tiene información. Entonces me está diciendo entrada, vea, esa comparación para ese condicional que usted está haciendo es falso. Más sin embargo, debemos de ponerle los dos valores en caso de que sea verdadero o falso. Siempre hay que ponerle los dos mensajes. Entonces el valor, si es verdadero, entre comillas dobles, es mayor de edad. Cierro comillas. Y vamos al valor si es falso. Nuevamente, es menor de edad. Cierro comillas. Y ya tengo la función creada desde el asistente. No tuve que dar punto y coma ni nada de eso. Si lo voy a aceptar, mire que automáticamente él me crea la función. Entonces ya es a gusto de cada uno cómo quieran trabajar las funciones, si la trabajan manual o la trabajan con el asistente. Si doy doble clic, aquí ya está construida la función. Me muestra el menor de edad porque efectivamente lo que hay en esa celda es 15. Si yo lo cambio a 18, pues me va a cambiar a el mayor de edad. Listo, lo voy a dejar como estaba a 15. Y lo que quiero es replicar esa fórmula en las celdas que están de allí para abajo. Es menor de edad. Vamos a aplicarle algo que ya habíamos visto sobre el formato condicional. Perdón, voy a seleccionar las celdas, voy a ponerle un formato condicional y le digo resaltar reglas de celdas que sea igual, es igual a, o texto que contiene. Cualquiera de las dos le sirve. Pongámosle el texto que contiene. ¿Y cuál es el texto que contenga? Entonces yo quiero que marque solamente las personas que son mayores. Es mayor de edad. Tiene que ser Isaac igualito, igual como está escrito en la celda. Porque si no, no les va a marcar bien. Es mayor de edad y le podemos poner un relleno diferente. Eso ya lo hemos trabajado en otro video tutorial. Y le damos a aceptar. Y mire que solamente me marcan las personas que son mayores de edad. Usamos un condicional y le aplicamos formato condicionales para que me resaltara las personas que son mayores de edad. Vámonos para la siguiente hoja del sexo para hacer una comparación de caracteres. Yo quiero saber cuáles son las personas femeninas y cuáles son las masculinas. Y que me lo ponga aquí en el mensaje. Normalmente hay formularios que se registran y esos formularios pues le piden, si es femenino le piden la F, o si es masculino pues nada más le piden la M y se ingresa de esa manera. Entonces supongamos que tenemos ese listado. Yo quiero cambiar eso para que se vea mucho más presentable, y pues cambiar elemento por elemento se vuelve un poco demorado y pues no es conveniente teniendo esa herramienta de Excel que lo podemos hacer mucho más sencillo. Vamos a hacer la comparación de las cadenas. Vamos a hacerlo con manualmente. Me gusta mucho hacer las funciones a pie, como se dice. Entonces, si abrimos paréntesis, la prueba lógica, ¿cuál va a ser? Si esto que está aquí es igual y lo vamos a comparar con una cadena de texto, entonces le vamos a poner la F, no importa si es mayúscula o en minúscula. Entonces si lo que está aquí es igual a F, si eso es verdadero, entonces ¿qué va a pasar? Que le vamos a poner que es femenino. ¿Ves? Solamente eso, que muestre el tipo de sexo femenino, punto y coma, y vamos, si eso no es verdadero, pues obviamente es masculino. Cerramos y cierro paréntesis. Entonces otra de la función, estoy comparando si lo que hay en C5 es igual a F, entonces muéstreme femenino. Si esto es falso, entonces
es como como obviar, y pues será masculino, ¿listo? Una comparación que sea falsa, le damos enter y efectivamente aquí me muestra femenino porque es igual a F. Si yo bajo, aquí está femenino, sigo bajando y mire, me cambia a masculino porque lo que hay aquí, mire, me está comparando lo que hay en C7 la M, y lo está comparando con F. Este es falso, entonces omite esa parte de acá y me muestra masculino. Y así lo voy a hacer con todas las otras. Y ya cambiamos un formulario que pues con estas letras no era bien bien claro, y ya teniendo aquí el mensaje pues lo mejoramos mucho más. Vámonos para esta otra hoja, salario, y seguimos trabajando con la función condicional simple. Vamos a mostrar un mensaje aquí para las personas que ganan menos del salario mínimo o las personas que ganan más del salario mínimo. Entonces, en mi país el salario mínimo está alrededor de 670.000. 670.000. Lo vamos a hacer con el valor fijo o luego lo referenciamos a la celda. Entonces, vamos a comparar el salario con 670.000, que es el salario mínimo en ese momento legal vigente. Hagámoslo con el asistente. Usemos la función, llamemos la ayuda de funciones, buscamos sí, le damos a aceptar, me aparece el asistente. ¿Cuál va a ser mi prueba lógica? Entonces tengo que decirle a Excel qué es lo que quiero comparar. Entonces yo quiero comparar lo que está aquí en C4 con qué. Si es, ustedes deciden si es mayor o si es menor. Lo importante es que ustedes determinen cuándo sea falso o cuándo sea verdadero. Entonces si yo coloco, si lo que hay en C4 es mayor a 670.000, ya, entonces si eso es verdadero, ¿qué va a pasar? Es que las personas ganan más del salario mínimo, y eso es un mensaje personalizado. Quitémoslo aquí, gana más del salario mínimo. Cierro con comillas dobles. ¿Y qué va a pasar si esta comparación es falsa? Entonces, entre comillas, gana menos del salario mínimo. Cierro con comillas dobles y ya tengo mi función creada. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo, la prueba lógica es lo que está en C4, lo que está aquí, es mayor que 670.000. Si es verdadero, muéstreme ese mensaje. Nosotros tenemos ya un valor aquí. Ustedes se preguntarán, no, pues si de ahí está el valor, pues obviamente eso es falso. Pero lo deben de hacer. ¿Por qué? Porque esa fórmula se va a replicar entre las otras filas. Y en las otras filas, pues los datos son diferentes. Y si la dejan sin ponerle los mensajes, la fórmula va a quedar incompleta y luego van a tener confusiones. Yo les recomiendo siempre ponerlo, así sea obvio, en este caso, porque si dice C4, lo que hay en C4 es 600.000, es obvio que es menor que 670.000, y la comparación que estoy haciendo es, lo que hay en C4 es mayor a 670.000, eso es falso, entonces se va a venir acá, gana salario mínimo. Pero debemos de ponerle la instrucción en caso tal de que esa comparación fuera falso, porque debemos de pensar en las otras celdas. Le doy a aceptar y listo, ganas menos del salario mínimo. Si yo arrastro y replico la fórmula, mire que aquí hay uno, gana menos del salario mínimo, ese gana más, gana 2,5 millones, gana más del salario mínimo, gana más del salario, están todos los que ganan más del salario mínimo. Ese gana menos del salario mínimo, y mire que Excel toma como referencia la celda y lo compara con el valor que ustedes lo acaban de ingresar. Mire que la fórmula quedó aquí construida, y es importante que siempre le pongan los dos valores, cuando sea falso y cuando sea verdadero, perdón, y cuando sea falso. No importa que ya tengan valores y que la comparación sea obvia. Voy a ahorrarlo. En este caso tenemos un salario, aquí está digitado, es un salario fijo, pero digamos que el salario cambió.
Entonces nos tocaría que modificar la fórmula y tener que volver a arrastrar, y bueno, es un proceso más complicado. Entonces lo que pueden hacer es que cogen una celda, vamos a ponerle aquí salario 2016, para hacer referencia a dos celdas. Vamos a ponerle aquí 670.000. Está en color blanco, entonces pongámosle automático eso, 670.000. Pongámosle formato moneda y quitémosle los decimales. Listo. Entonces salario 2016, pongámosle también un sombreado y vamos a utilizar ese valor de aquí para hacer la comparación. Borremos la fórmula, en este caso lo voy a hacer manual. Igual si abro paréntesis, ¿qué voy a comparar? Si el salario, lo que está en C4, es mayor o igual a lo que está acá, 670, mire que ya no estoy haciendo una comparación con un dato fijo, sino con una celda. ¿Eso que me va a permitir? Que si llego al 2017, lo que hago es que copio la hoja y cambio el valor y automáticamente todos los datos van a quedar actualizados. Punto y coma. ¿Qué va a pasar si es verdadero? Abro comillas, gana más del salario mínimo, cierro comillas dobles, punto y coma, y nos vamos para la prueba falsa. Entonces gana menos del salario mínimo. Es importante que tengan en cuenta siempre cuál va a ser la prueba lógica que ustedes lo ponen, ¿no? Porque si yo cambio esto aquí y le coloco menor o igual, esos mensajes tendría que intercalarlo, porque le estaría diciendo si C4 es menor a F1, pues eso va a ser verdadero. Entonces aquí no va a colocar que sea más del salario mínimo, porque la comparación no me está haciendo la comparación de esa manera. Entonces tendría que cambiar los mensajes. Pero dejémoslo como estaba. Si lo que hay en C4 es mayor o igual a F1, eso es verdadero, gana más del salario mínimo. ¿Y quién es F1? Pues el valor que ustedes hayan introducido, en este caso 670.000. Si ese es falso, ¿qué va a pasar? Va a mostrar el mensaje que gana menos del salario mínimo. Dan enter y mire que efectivamente gana menos del salario mínimo, porque 600.000 es menor que 670.000. Arrastro la fórmula y listo, ya me queda con las personas que ganan más del salario mínimo y las que ganan menos del salario mínimo. Aquí gana más, gana menos, gana más del salario mínimo. Aquí hay un error. Gana menos del salario mínimo. 650.000 es mayor que F10. Que F10. Ok. Entonces aquí tenemos un error, pero es un error de las referencias de la celda. Mire que me está haciendo la referencia, ese está bien, pero el F10, mire que me lo está corriendo. Aquí también me lo está corriendo. Aquí tenemos un problema y tenemos que hacer uso de las referencias mixtas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces dejamos la primera fórmula, que es la que nos interesa, y sabemos que ese valor está bien porque me lo está tomando correctamente. El que no me está haciendo correctamente es la otra comparación, F1. Entonces vamos a presionar la tecla F4 para que quede una referencia. Eso que me quede en la fila, en la columna F, y se me quede fijo en la fila 1. Le doy enter, selecciono y vengo y arrastro nuevamente y ya me queda listo. Gana menos del salario mínimo. Efectivamente, si doy doble clic, aquí me doy cuenta que me está haciendo referencia a esta, que es el salario de la persona, contra el valor que tengo aquí en el salario. Entonces si C13 es mayor o igual a lo que hay en F1, entonces me va a mostrar gana más del salario mínimo. Como esto es falso, entonces gana menos del salario mínimo. Finalmente voy a mostrarle el ejercicio de notas para que si quieren pausen el video. La idea de ese ejercicio es mostrar un mensaje si la persona pasó o perdió la materia, ganó o perdió la materia. El mensaje sería ganó, perdió en el caso tal. En este caso la escala es de 1 a 5. La persona que tenga menos de 3,5 pierde la materia,
y la persona que tenga más de 3,5 gana la materia. Es decir, que tenga entre 1 y 3,4 perdió, y de 3,5 para adelante hasta 5 ganó. Entonces, ¿cómo sería la función? Si quieren pauselo, lo hace. Y bueno, yo sí continúo. Hago la función, sí, abro paréntesis. Mi prueba lógica es esa: si esto es mayor o igual a 3,5, ¿qué va a pasar? Pues que la persona ganó. Entonces abro comillas, no se olviden el punto y coma, ganó. Cierro comillas, luego punto y coma y nos vamos al valor si es falso. Entonces, si lo que está aquí en C4 es mayor a 3,5, la persona gana. De lo contrario, perdió. Cierro comillas y cierro paréntesis. Le doy enter y mire que aquí le damos, aquí ya me demuestra el resultado, y lo que hago es arrastrar la fórmula para que repliquen las otras filas. Entonces se ganó, ganó, perdió. Bueno, aquí pongámosle las tildes. Ganó y perdió. Exacto. ¿Qué tenemos aquí? Y tenemos el resultado de las personas que ganaron y quienes perdieron la materia. También pueden aplicarle formato condicional. Seleccionan, le damos formato condicional, resaltar reglas de celda y pongámosle en este caso que es igual a, pongámosle que es igual a, perdió. Vamos a ver quiénes son los que perdieron y que me lo ponga en rojo. Y efectivamente aquí tengo a estos personajes que perdieron la materia. Y solamente usando condicionales. De pronto para algunos se les complica, no es un tema fácil. Les aconsejo que vean varias veces el video para que traten de entender cómo funciona el condicional. Y vamos a ir añadiéndole más complejidad a esta función. Muchas gracias, dejamos el video hasta allí y nos vemos en el próximo video tutorial.